Canal 11 del Zulia, el nuestro, para quedarse en casa. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Me dicen desde Colombia que ya están colocando hospitales de campaña para sacar a los que están hospitalizados por otras patologías y dejar todos los cupos con puntos de oxígeno para los enfermos de COVID. Esto es Bogotá, Colombia, que está sufriendo a este momento un fuerte colapso por la cantidad de contagiados, por la cantidad de enfermos de COVID que hay en la ciudad. Evelyn. Bueno, rápidamente quiero saludar a esta hora, nos está viendo el suegro de Ali Méndez, Tito Hernández, desde el sector 1 de agosto, acá en Maracaibo. Bueno, un saludo para usted, yo sé que es fiel televidente de nuestro programa A Punto y gracias por esa receptividad, y saludo también para Ali Méndez, que nos está viendo, Juan Carlos. Bueno, rápidamente en caraotadigital.com.net, esto reconoce Aristóbulo Isturiz sobre el salario de los trabajadores de la educación. El ministro de Educación del gobierno de Nicolás Maduro, Aristóbulo Isturiz, indicó que el salario de los docentes se ha visto fuertemente disminuido como consecuencia del efecto combinado de lo que denomina guerra económica, un bloqueo criminal, también las sanciones unilaterales y el daño realizado por la Asamblea Nacional elegida en el 2015. Isturiz admitió que el acelerado deterioro de la economía nacional no solo afecta a los docentes, sino a todos los trabajadores. Del mismo modo reconoció que los bonos otorgados por el Ejecutivo no compensan la situación para contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo. El Día del Maestro este año nos agarra en una situación económica dura por el daño que le hizo la antigua Asamblea Nacional al salario de los trabajadores cuando nos golpeó la moneda y golpeó su poder adquisitivo. Imagínate lo que era antes 10 millones de bolívares, ahora le entregas en un bono y no es nada. Eso quiere decir que golpearon la moneda. De igual forma, apuntó que Nicolás Maduro está trabajando en buscar dos elementos que son fundamentales. Primero, mejorar el ingreso para consolidar el salario del trabajador. Es imperativo recalcar que los docentes y trabajadores sanitarios representan las nóminas más numerosas dentro de la administración pública nacional. Bueno, pero bonos de 10 millones no he visto que ha otorgado el gobierno. De 2,5 millones y 3, 4, 5 por allí, pero de 10 no. Bueno, mis queridos amigos, vamos a una entrevista que realicé vía Zoom a Jesús Ejía, director de Datincor. Él presentó toda una ponencia a los obispos de la Iglesia Católica Venezolana y yo quise entrevistarlo sobre estos temas que trató él con la Iglesia venezolana. Vamos a ver esta entrevista. Son 2 segmentos con Jesús Ejía y seguimos con las noticias con todos ustedes. Adelante, Jesús. Amigos míos, hoy tenemos una conversación de inicio de año. Le damos la bienvenida con el feliz año a Jesús Ejía, analista político, director de Datincor. Me dice que está montado en la Torre Trump de la ciudad de Nueva York. La vista es muy agradable desde allí. Por cierto que los mesianismos están llevándola mal en estos días. No sé si eso tiene que ver solo con Estados Unidos o también con Venezuela. Buena pregunta para iniciar nuestra conversación. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, no, sin duda alguna que en el mundo, es decir, a partir de la crisis que se ha generado en toda la estructura política mundial, producto del cambio de eras históricas, lo cual obliga a cambiar de paradigmas, de instituciones, obliga a muchos cambios. Los políticos están renuentes a ello y ante el vacío que están generando sus políticas equivocadas a nivel mundial y ante el surgimiento de una sociedad civil mucho más educada, preparada, organizada, interviniente y ahora con las redes sociales como plataforma de comunicación poderosísima que tienen en sus manos, pues esa sociedad civil está interviniendo en los asuntos del poder y vemos cómo pues ya ves a militares, empresarios, cómicos, cantantes, sacerdotes, digamos, cocaleros, indígenas cocaleros, sindicalistas, bueno, todos están asumiendo posiciones de poder tratando de llenar el vacío generado por los políticos de oficio
Y ya vimos pues que Estados Unidos fue impactado por eso en el 2015 con la victoria de Donald Trump en aquel entonces. Pero como él no es político y se puso al frente de la nación más exigente del mundo en materia política, por lo que implican los Estados Unidos, obviamente esa falta de experiencia política le hizo cometer graves errores en el manejo de la pandemia, en el manejo de la política internacional, las relaciones con China en particular, las relaciones con Europa, incluyendo las relaciones con Venezuela. O sea, Donald Trump, además que es muy arrogante, él cree que todavía está él está tratando o trató de dirigir a los Estados Unidos de Norteamérica con el mismo criterio que dirigía unos hoteles y unos casinos. No está entendiendo, él no entendió. Yo creo que no se ha dado cuenta todavía que fue el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, él todavía cree que eso es como que si fuese, digamos, un escenario para el ejercicio de la vanidad, de tener el poder y lucirse y estar por encima de todo el mundo, con su estilo. Ese es el estilo de él de toda la vida. Yo recomiendo a todos los que nos están escuchando, Juan Carlos, que vean en Netflix, los que puedan verlo, el documental Trump. Hay un documental que se llama Trump. Hay que verlo porque allí todos aquellos venezolanos que se han engañado con Trump van a descubrir el verdadero rostro de Donald Trump. ¿Quién es Donald Trump? ¿Cómo comenzó a hacer los negocios y cómo hacía negocios Donald Trump? Vamos, Jesús, hacia Venezuela. Venezuela, en este momento, pareciera que está en medio está en medio de una catástrofe, que tú la llamas crisis multidimensional, pero además está en una catástrofe de liderazgo. En este momento todo está cuestionado en Venezuela, incluyendo el liderazgo del propio Nicolás Maduro en el PSV, que ha tenido una elección pírrica, pero también el 12 de diciembre Juan Guaidó tuvo, desde el punto de vista presencial, una elección con muy poca representación, con muy poca presencia. ¿Qué está pasando con el liderazgo venezolano? Bueno, es parte de lo que yo te venía diciendo al comienzo. O sea, Venezuela no podía ser ajena a esta crisis del liderazgo político mundial, porque ante el surgimiento de una sociedad, de una nueva sociedad, como te decía, más educada, más activa, más participativa, una sociedad donde hay más ciudadanía que antes, hay más comunidades activas que antes, donde la gobernanza se hace fundamental, se hace indispensable. Obviamente que los políticos que están acostumbrados a la vieja estructura del poder basada en el caudillismo, por ejemplo, basada en los proyectos individuales, basado en el mesianismo o basado en la relación utilitaria con los electores, es decir, políticos inescrupulosos que le mienten a la gente, que le prometen cosas y que tratan digamos, de seducir a los electores a través de recursos cuestionables. O sea, yo tengo algo que a ti te interesa, o sea, tú tienes algo que a mí me interesa, que es el voto, y yo tengo a cambio algo que te interesa, que es el acceso al poder, y cuando yo llegue al poder te voy a dar esto, aquello y aquello. Y el cuento final es que después que llegan al poder se olvidan de la gente y no les cumple con las promesas. Entonces, ese estilo tan decadente, ese estilo tan perverso de hacer la política, ya definitivamente no encaja en la nueva sociedad. Ya hay un choque y un cortocircuito allí. Entonces los nuevos líderes, los nuevos liderazgos, no simplemente se trata de nuevas caras. No se trata de decir, aquí estoy con mi proyectico personal, quiero que tú me vayas. Eso es el estilo. El estilo es, aquí estoy yo y quiero ver en qué te puedo apoyar a ti para que tú seas un líder en tu comunidad, para que tú tengas éxito y logremos construir un liderazgo colectivo. Ese juego ganar-ganar entre los electores y los políticos todavía no se ha generado. Ahora hablemos de Venezuela y su crisis multidimensional. La salida a la crisis, en medio de una crisis de liderazgo, se hace como más pesada. ¿Cómo hacer? Mira, ese es el gran dilema que tenemos ahora. Ahora tenemos nosotros una cantidad de retos y hay un choque de dilemas
muy grande, porque el 2021 sorprende a los venezolanos con 7 megacrisis simultáneas que están ocurriendo, una megacrisis económica, perdón, una megacrisis política comenzando por allí, una megacrisis económica, una megacrisis de servicios públicos, una megacrisis social, una megacrisis emocional, la megacrisis de la pandemia y una megacrisis ética. Oye, ningún país del mundo está atravesando por algo similar, Juan Carlos. Esto es algo digamos, extraño en el planeta, que un país esté pasando por todo eso al mismo tiempo. Y lo peor de todo no es que tengamos esas 7 megacrisis. Lo peor es que no hay un liderazgo confiable, un liderazgo competente que sea capaz de hacer frente a esas crisis. Y el país se siente desasistido en ese sentido, se siente a la deriva y en un estado emocional, que la crisis emocional a mi entender es la peor de todas, porque es un estado emocional caracterizado por la ira, caracterizado por el odio, la venganza, la indignación, caracterizado por la frustración, la amargura, la desesperanza, el estado depresivo. O sea, todo eso es lo que está en este momento marcando a los venezolanos, y eso no ayuda en absoluto a reconstruir al país bajo los parámetros que hay que hacerlo a partir de ahora. Ahora, atender esas megacrisis requerirá un liderazgo. Guaidó y Nicolás Maduro va a seguir en el poder. Guaidó tiene una gran debilidad en este momento. Terminó el periodo. Pareciera que buena parte de la población ni siquiera entiende lo que es la continuidad administrativa. Esto de la delegada puede haber, pero esos son los partidos más grandes del país y el liderazgo no se puede sacar del sombrero de un mago. ¿Qué hacer? Les tocará reflexionar tanto al G4 y más allá del G4 a la sociedad civil, le tocará reflexionar a Maduro para buscar puntos de coincidencia que nos permita por lo menos apuntar a una salida de la grave tragedia, de la grave crisis. Mira, Juan Carlos, yo creo que a estas alturas ya están claras muchas cosas. La primera que está clara es que la tesis de la confrontación radical para solucionar los problemas del país no aplica en este momento, fracasó. Esa tesis que se viene implementando desde hace 20 años fracasó rotundamente. Ha habido unos paréntesis de carácter democrático donde la oposición ha estado acudiendo a procesos electorales y el gobierno haciendo todo tipo de marramuncias para impedir que la oposición avance, pero todos los escenarios de confrontación radical a través de la insurrección popular, insurrección militar, y mucho menos la intervención militar internacional, todo eso fracasó. Entonces hay que bajarse del ring, porque lidiar con 7 megacrisis simultáneas requiere de la mayor unidad nacional posible. Y además porque algunas de esas crisis son enemigas para su solución, son enemigas de la confrontación. Y me refiero concretamente a la crisis económica. Todos los venezolanos que en este momento están padeciendo la crisis económica, que además impacta en la crisis de los servicios públicos, e impacta en la crisis social que tenemos, e impacta en la crisis emocional, impacta en el fenómeno del éxodo, porque la mayoría de los venezolanos que se van por razones económicas y buscando mejoras en la calidad de vida. Esa crisis económica se va a resolver a través de grandes inversiones, como ya lo he dicho varias veces en tu programa, a través de grandes inversiones. Y esas grandes inversiones sustancialmente van a provenir del sector privado, porque no hay banco en el mundo que le pueda prestar a Venezuela lo que Venezuela necesita para poder avanzar. Y si así hubiese bancos capaces de hacerlo, Venezuela no tiene capacidad de pago. Venezuela no tiene ni siquiera una PDVSA que garantice los créditos. No hay manera, no hay garantías. Entonces, yo creo que, y si sabemos ya que el sector privado es el único que tiene la capacidad de ayudar a los venezolanos a salir adelante en materia económica, pues el sector privado exige como condición sine qua non
para poner un solo centavo de dólar en Venezuela, mínimo, exigen que haya paz social y política en el país. Si se genera una confrontación o una salida del gobierno, aun cuando sea viable, supongamos que es viable una salida del gobierno o un cambio de gobierno producto de la confrontación violenta, por golpe militar, rebelión civil, intervención militar internacional, aun cuando eso sea factible, eso es totalmente contraproducente para resolver la crisis del país, porque del otro lado tiene capacidad de resistir ante un ataque como eso, y van a incendiar al país quién sabe por cuánto tiempo. Bueno, y ningún inversionista va a llegar a Venezuela. Entonces, Jesús, obviamente que todos los caminos conducen a una negociación. Muy bien. Necesito entonces primero decirte que debo identificar, y la pregunta que queda pendiente es, ¿tienen la capacidad Nicolás Maduro, Juan Guaidó, de aceptar los retos de una negociación o la realidad se va a imponer por sobre ellos? Me lo respondes en un momento, ya regresamos con Jesús Eguía. Servicio público. La señora Aura de Navas fue diagnosticada con neumonía bilateral a causa del COVID-19. Necesita con urgencia 2 bombonas de oxígeno diarias y tratamiento y no cuenta con los recursos. Si puedes o deseas colaborar, en pantalla aparecen los números de cuenta o puedes contactar al 0424-638-7305. Gracias. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. De café, aroma de